Bueno, después de 2 años de gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Zafra, creo que es un momento ideal para hacer balance. Y yo voy a hacer el balance en el área que más trabajo, que más implicada está ahí, que es el área de cultura, educación y participación ciudadana. Si tuviera que hacer un resumen, en muy pocas palabras, del trabajo que se ha realizado en este área, lo resumiría en 3 palabras. Nada de nada. Cultura, educación y participación ciudadana para el Partido Socialista son 3 pilares básicos en los que se asienta la sociedad democrática. Y creemos que desde el Ayuntamiento de Zafra se están despreciando. En participación ciudadana en 2 años, si echamos la mirada atrás, soy incapaz de encontrar una sola actividad que se haya realizado en este área. No sabemos cuáles son los cauces de participación ciudadana. No sabemos si se está aplicando el reglamento o no se está aplicando, que de hecho no se está aplicando, por eso no sabemos que existe un reglamento. A este gobierno no le interesa en absoluto una democracia participativa, le interesa solo una democracia representativa, en la que la ciudadanía cada 4 años da el voto y se tiene que desentender de lo que hace el gobierno municipal. Hay una concejalía de participación ciudadana sin competencias, sin programa, sin contenido, sin trabajo, sin una sola actividad en 2 años. En educación sí que ha habido actividad, pero la actividad, desde luego, mejor que no la hubiera habido, porque ha habido una actividad solo dedicada a recortar en la enseñanza pública, la única enseñanza que genera igualdad. Se ha recortado en becas, en docentes, en aulas, en comedores, se ha recortado en participación, no se ha convocado el consejo escolar, se ha convocado 2 veces, una vez cada año. Y cuando desde el Partido Socialista planteamos el debate sobre educación, el Partido Popular se inhibe arguyendo que no es una competencia municipal. Si no es competencia municipal y no queremos debatir, ¿para qué existe una concejalía de educación? ¿Para arreglar los chaperones de los colegios? Para eso que la haga la de obras y prescindimos de la educación. Nos parece que la educación quizá no es una competencia municipal, quizá ahí tengan razón, pero es de interés público. La educación pública que garantiza la igualdad de todos y todas es de interés público. Por lo tanto, cualquier gobierno, del símbolo que sea, tiene que implicarse, tiene que debatir, tiene que generar proyectos nuevos educativos en la localidad, tiene que reclamar los antiguos. No se han reclamado los 770.000 euros que hay para arreglar la Escuela Oficial de Idiomas, o sea, el antiguo edificio del Centro de Salud como Escuela Oficial de Idiomas. No se ha reclamado el gimnasio del Germán Cid. No hay nuevos proyectos. Hablaban del conservatorio. ¿Dónde está el proyecto de conservatorio municipal? No hay ningún proyecto educativo. Solo hay un proyecto de recortes en educación, de la enseñanza pública. Y en cultura, lo último que hemos oído en cultura desde este ayuntamiento es que no quieren dirigir la cultura local, ni se les vamos a permitir. La labor de un ayuntamiento no es dirigir la cultura. Vamos, tenemos ejemplos de cómo se dirige la cultura y para eso vemos el telediario de la UNA y por eso estamos viendo otros telediarios, porque no permitimos que eso nos dirija, ni cultural ni educativamente. Pero sí es imprescindible que un ayuntamiento tenga un proyecto municipal de cultura. Y como no existe, como este ayuntamiento no tiene un proyecto municipal de cultura, sí están dirigiendo la cultura al abismo, a la desaparición de la actividad cultural en Zafra. Cuadernos de Zafra no se edita. No, el Teatro Clave de Humor ya no está. El Dulce Chacón dicen que cada 2 años. Esperemos que se cumpla, que sea cada 2 años. Hay una sequía cultural en Zafra. Lo único que se mueve es la sociedad. Pero desde el ayuntamiento no ha habido en estos 2 años una política cultural con una serie de actividades concretas. Y no lo entendemos. Porque si es cierto que la cultura es un bien cultural, social y económico, exactamente igual que una fábrica de motores. Si a una fábrica de motores en una ciudad, el ayuntamiento, la potencia, hace que pueda germinar en ella, está atento a ver qué necesita, en cultura igual. No podemos dejar desde la institución pública de tener un programa municipal que haga que la gente participe en el programa, que sea un programa participado, que se potencie la cultura en la ciudad. Hay que ser sensibles al hecho cultural, hay que mostrar interés y estar presente políticamente en la cultura de la localidad, cosa que desde este gobierno no se está haciendo. Y no se hace porque no se quiere. No interesa ni educación porque forma a ciudadanos conscientes y conocedores de su realidad,
no interesa la participación, porque entonces esa ciudadanía conocedora y consciente de su realidad puede ser molesta para el gobierno municipal, y no interesa la cultura, porque nos interesa ciudadanos dormidos, que no tengan conciencia crítica. Por eso no quieren, y además empiezo a creer que es que no tienen capacidad para tener un proyecto cultural decente como Zafra se merece. Nada de nada. Eso es lo que han hecho en los tres ámbitos de los que estamos hablando el gobierno popular en estos 2 años. Nada de nada.